El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Rogamos que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón en esta noche más y más, Señor, y tu palabra para nosotros sea lámpara para nuestros pies. Señor, danos oídos de sabio para oír, para entender tu voluntad. Envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo y opere en cada uno de nosotros aquello para lo cual la envías. Padre, gracias por tan grande amor, te pedimos. Toma el control de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, hemos leído de la obra justamente de el ladrón. ¿Vio? En la obra del ladrón, justamente no es bueno, nunca un ladrón, no hay nunca un buen ladrón. Este ladrón es uno bueno. No. Si el ladrón es malo, no puede ser un ladrón que sea bueno. Si el ladrón es malo. Entonces dice, la operación del ladrón justamente es producir dolor, porque imagínense, usted está en su casa tranquilito, pagó algo y lo compró, lo tiene en la casa, está durmiendo, viene el ladrón y lo que hace el ladrón le hurta sin que usted se dé cuenta y usted al otro día se levanta, busca el artefacto que usted tenía y no lo encuentra. ¿Qué le causa adentro? Dolor. Entonces usted dice, con lo que me costó comprarlo, tenerlo, yo que lo necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que produce? Dolor. Por eso decimos que no hay un ladrón bueno. No hay un solo ladrón que, no, este ladrón es bueno. El que estaba clavado en la cruz, no estaba clavado en la cruz con Jesús por bueno. No estaba, porque era muy bueno, entonces lo clavaron. No. Lo clavaron por malo, porque robar es malo, hurtar es malo, tomar las cosas que pertenecen a otro es malo, por causa del sufrimiento que le causa aquel que le han quitado. Como aquel que trabajó todo el mes y va a cobrar, y cuando sale de cobrar lo roban y le quitan el dinero de todo el mes. Entonces el ladrón se va contento, ¡wow! ¡Cuánta plata yo llevo en mi mano! ¡Fa! ¡Cuánta plata tengo ahora! Y el que fue robado dice, la cuenta de la luz, la cuenta de esto, la comida el viaje, ya entra en una desesperación. Entonces ese ladrón va y dice, toma, te regalo a vos, este es un ladrón bueno. No hay ladrones buenos. Todos los ladrones son malos porque ellos causan daño siempre a alguien. Su actitud, su accionar, siempre causa daño a alguien. Nosotros leímos en este pasaje y habla de un ladrón que justamente no está hablando de un hombre, sino que está hablando de algo que vino, que entró en el mundo, que se manifestó en el mundo y que justamente vino para eso, hurtar, matar y destruir. Quiere decir que es alguien que está justamente en oposición del hombre, alguien que aborrece al hombre, alguien que vio la comunión que tenía Dios con el hombre en el huerto del Edén, entonces le causó molestia. ¿Por qué le causó molestia? Porque ese alguien estuvo en comunión en un principio con Dios y a causa de la soberbia de su corazón y del orgullo de su corazón se enalteció en contra de aquel que lo creó, entonces lo fue echado de la presencia de Dios, perdió la comunión con Dios. Esto es el diablo. Y al perder la comunión con Dios, fue lanzado abajo a tierra. Y en tierra, ¿qué es lo que vio? Un Adán que estaba en pleno gozo justamente con su Señor, con Dios. Un Adán que estaba en plena armonía con su mujer. Un Adán que en armonía con Dios y con su mujer era feliz. Entonces, adentro le molestó. Entonces dice, el ladrón no ha venido para que tengan felicidad. Le miente, le hace creer que robando la cosa le van a ir bien, que se va a hacer rico robando.
Nadie se hizo rico robando, se hicieron ricos trabajando. Entonces le hace creer a la persona que justamente haciendo lo que él le dice las cosas le van a ir bien. Entonces dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces hasta el día de hoy nosotros vemos la acción del diablo, porque él no viene en busca de su dinero, no le interesa su dinero, no viene en busca de sus cosas materiales, no le interesa sus cosas materiales. A él le interesa que el hombre sufra, que el hombre se lamente, que el hombre llore y que el hombre maldiga a Dios y que el hombre se separe y no quiera saber nada de Dios. Entonces esa es la intención de él. Si él no necesita su dinero, ¿usted cree que el diablo necesita su dinero? No lo necesita. O como Dios, ¿usted cree que Dios necesita su dinero? Tampoco lo necesita. Si el dinero es un instrumento que fue creado en esta tierra justamente para manejarlo nosotros, los hombres, pero los entes espirituales no necesitan del dinero para nada. Entonces el diablo no necesita el dinero. Entonces, ¿qué es lo que le viene a hurtar? Porque no es él el que viene a hurtarle, hermano, justamente cosas materiales, sino que envía a sus discípulos, los hijos del diablo, que causan ese daño para que causen dolor en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que le molestó? La comunión que tenía Adán y Eva con Dios. Por eso lo primero que hizo fue buscar el punto más débil, a ver cuál de los dos era más débil. No fue Adán. No estuvo esperándolo Adán para Adán tentarlo. Sabía que no iba a poder. Entonces, ¿dónde buscó? El punto más débil. ¿Y cuál era el punto más débil? Justamente la ayuda idónea, la mujer que Dios había puesto para que le ayude al hombre. Buscó la mujer y en la mujer, cuando encontró a la mujer, entonces lo primero que hizo fue, hermano, buscarle conversación, porque así es el diablo. Nunca tenemos que intentar conversar con Satanás. No hay nada que hablar con él. Fue el problema que tuvo Eva. Ella entró en una relación de conversación con Satanás. Él estaba en la serpiente. La Biblia dice la serpiente antigua, que es el diablo. Y lo primero que le dijo Satanás para entablar una conversación, porque él es astuto, él sabe cómo entablar la conversación. Lo primero que le dijo: con que Dios dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Yo digo: no, ¿cómo que de ningún árbol? No podemos. Entabló la conversación. ¿Ves? Podemos comer de todo solamente. Entonces ahí empezó la actuación de Satanás. ¿Para qué? Para romper la comunión de Dios con el hombre. Entonces nosotros dijimos en una oportunidad que el pecado produjo una división del hombre para con Dios, pero que no pudo el pecado separar a Dios del hombre, porque nosotros miramos que cuando Cristo muestra al Padre, Él habla de su amor y dice: y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Quiere decir, hermano, que la desobediencia del huerto del Edén y que todas las otras maldades y malicias de los hombres hasta la aparición del Señor Jesucristo no pudo apagar, mitigar el amor de Dios, porque sí, Dios siguió amando a su creación. Y hasta el día de hoy Dios le sigue amando. Si alguien piensa que Dios no le ama, usted tiene que saber, Dios le ama. Lo que él aborrece no es al hombre, sino que es las obras malas que el hombre produce, incitado justamente por el diablo, que ha venido a hurtar, matar y destruir. Entonces, ese es el principio y el fin del diablo: hurtar, matar y destruir, es decir, romper. Por eso usted va a ver tantos matrimonios hechos pedazos. ¿Por qué el diablo, hermano, quiere romper los matrimonios? Porque ¿quién estableció el matrimonio? Dios. Entonces, como Dios estableció el matrimonio, Él quiere romper todo lo que provenga de Dios. Dios estableció un hombre y una mujer. No, hombre y mujer no, hombre con hombre, mujer con mujer. Ve, Él va en contra de todos los requerimientos y de todas las cosas, hermano, que Dios dice. Él nos manda, hermano, que hablemos verdad uno con los otros. Entonces, ¿quién enseña a mentir? Él, el diablo. Él es mentiroso desde un principio. Entonces, Él vive mintiendo, vive engañando y ha sumido a los hombres justamente en esa situación. Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 9, donde el apóstol, él habla y dice los sucesos de aquellos que le obedecen al maligno, porque la intención del maligno es que todos los hombres estén en oposición en contra de Dios. Entonces los lleva a hacer todo lo opuesto que Dios dice que se deba de hacer. Dios dice que se debe hablar verdad, los lleva a mentir. Dios dice que tiene que mantenerse el matrimonio unido, los lleva a dividirse. Dios dice no adulterará, los lleva a adulterar. Dios dice no fornicará, los lleva a fornicar. Dios
Dios, todo lo que Dios dice, el diablo lleva al hombre justamente que haga lo contrario. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo era clara lo que ocurre con aquellos que justamente siguen la corriente de este mundo, que está guiado por el príncipe de este siglo, este es el diablo, y dice así en 2:9 de Romanos: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, ¿por qué, hermano, dice tribulación y angustia? Porque lo malo, el pecado, produce dolor. Ya hemos estado hablando en una oportunidad. El hombre está lleno de problemas, no sabe qué hacer, no sabe cómo solucionar. Quiere solucionar todos los problemas, hermano, y no se da cuenta que todos esos problemas tienen una raíz y que no es cuestión de atacar los problemas para solucionarlos, sino que la cuestión es atacar la raíz, que cuando usted ataca la raíz, todos los demás problemas se solucionan solos. ¿Y cuál es el problema en el hombre? El pecado. El pecado es el problema que lleva al hombre a tantas malas situaciones, a tanta angustia, a tanta tristeza, a tanto pesar. Entonces, no es la cuestión de andar buscando solucionar el problema, todos los demás problemas. Es cuestión de solucionar el problema principal, es decir, el pecado. Y ese problema principal, hermano, se soluciona. Primeramente, recibiendo a Jesús como Salvador en la vida, y segundo, caminando en los caminos del Señor. Son dos pasos principales. Recibiendo a Cristo, el que no posee, el que no ha aceptado a Jesús, recibiéndolo en su corazón. Y el segundo paso, una vez que ya entramos, entonces empezar a caminar en los caminos del Señor, justamente. Y cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, los problemas empiezan a disolverse, a deshacerse, a romperse. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? El diablo no vino para que el hombre tenga paz. El diablo vino para que el hombre esté angustiado, esté entristecido y esté amargado. Por eso usted se va a encontrar con muchas personas que están en una situación tan terrible que usted cuando habla con ellos le dice: no, yo siento algo en el oído que me dice que me tengo que matar, que me tengo que matar, que me tengo que tirar debajo de esto, que me tengo que pegar un tiro, que me tengo. Yo recuerdo cuando una oportunidad había así un hombre a la par de mi casa y él decía: necesito que me ayuden porque yo siento algo en el oído que me dice: tírate bajo el colectivo, tírate bajo el tren, pégate un tiro, y me dice que me levante. Entonces aceptó a Jesús, oramos por él y después decía: gracias Dios, ahora no escucho más eso, gracias Señor, gracias Señor. ¿Qué es lo que recibió? El perdón del pecado, a recibir a Jesús como su Salvador. Entonces entró en una libertad gloriosa. Entró en una libertad gloriosa. ¿Y de qué fue libertado? De la tribulación y angustia. ¿Por qué, hermano, fue libertado de la tribulación y angustia? Por el perdón de pecado. Por eso, ¿el pecado qué produce? Dice, tribulación y angustia sobre todo aquel, dice, que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Entonces, desde el huerto del Edén, el enemigo del hombre, hasta el día de hoy ha venido actuando y obrando en contra de los hombres, aunque se hace el amigo. ¿Vio? Se hace el amigo, como es que un gran amigo suyo, su gran amigo, pero su gran amigo le está causando daño. ¿Qué clase de amigo es aquel, hermano, que quiere el daño de su amigo? Un verdadero amigo no quiere el daño del otro, sino que quiere el bien. Entonces usted dice: yo tengo un amigo, a él le gusta, ¿sabe cómo se droga? Sí, pero es mi gran amigo y él me dice que yo también me drogo. ¿Qué clase de amigo es ese? Ese no es un amigo, es un enemigo suyo, porque quiere llevarlo a la misma cautividad que él está a usted. Y Cristo ha venido no para que usted sea cautivo, sino que él ha venido para hacerlo libre. Él vino a abrir las puertas a los presos y a libertar a los cautivos del diablo. Entonces, nosotros que ya entramos en el camino del Señor, no podemos caer en las trampas con que Satanás, hermano, va preparando delante de nosotros. Entonces, la Biblia dice así: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no vinieron los dos juntos. Porque primero vino el ladrón, entró el ladrón, destruyó, entró el ladrón, hurtó, mató y destruyó, hizo pedazo todo. Y después de un tiempo aparece Cristo en escena y dice: y yo he venido. Él vino primero, él vino a destruir, él vino a atar, él vino a hacer sufrir, él vino a meter en cárceles, él vino a meter en prisiones, él vino a poner en angustia. Pero ahora vengo yo para que tenga vida, ahora vengo yo.
el auxiliador. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Al auxiliador, al Señor, a Cristo. Él ha venido para que nosotros seamos libres, verdaderamente libres. Entonces, ¿se produjo un combate? Sí que hubo un combate. Cuando Cristo aparece en escena, apenas nació, ya estaban buscando para matarlo. Apenas nació nomás, y le dijo el ángel a José, toma al niño y ve a aquel lugar, vete a otro lado, porque el diablo vio que estaba justamente la salvación del hombre, empezaba la salvación del hombre en escena, y ¿qué es lo que empezó? Empezó la destrucción, queriéndolo destruir. No pudo hacerlo, porque Dios lo estaba guardando, no pudo hacerlo. Entonces nosotros vimos, Cristo creció a los 12 años, había entendido una cosa: en los negocios de mi Padre me conviene estar. A los 15, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los 20, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los 25, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Quiere decir que desde que nació justamente y empezó a crecer en gracia y en estatura, hermano, y en gracia para con Dios, entonces él sabía cuál era su lugar. Su lugar era los negocios de su Padre, era en la presencia de Dios, en el servicio de Dios. Empezó a descubrir para qué vino al mundo: a hacer tu voluntad. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, ¿dónde estaba? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Hasta que llegó el tiempo establecido por el Señor. Entonces él dijo, he aquí, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, creed también al Evangelio. Entonces, ¿quién salió primero? En el huerto del Edén, hermano, el diablo el primero que apareció. ¿Y quién apareció al final? Al final, hermano, apareció Cristo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y él dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y hubo una confrontación. Sí que hubo una confrontación. ¿Sabe cuántas veces el diablo lo tentó? Usted en la Biblia no lo lee, pero la Biblia dice, tentado en todo. Fue tentado para robar, tentado para fornicar, tentado para adulterar, fue tentado para mentir, fue tentado para todo lo malo que usted se imagine. De su época fue tentado en todas las cosas, pero él decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y el escritor dice, tentado en todo, pero sin pecado. No lo pudo hacer caer. Buscó 1000 maneras para hacerlo desobedecer a Dios. 1000 formas para hacerlo desobedecer a Dios. Era un combate tremendo. ¿Usted le parece que usted tiene un gran combate? Es verdad, nosotros tenemos un combate contra nosotros mismos, es decir, nuestra propia concupiscencia. Él también tuvo el mismo combate que nosotros. Sentía dolor, sentía sed, sentía hambre. Todo lo que sentíamos nosotros, él también lo sintió. Pero la Biblia dice que fue una vida sin pecado, es decir, una vida de abstinencia, es decir, una vida de consagración, es decir, una vida de servicio a Dios. Por eso le enseñaba a sus discípulos, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Entonces, ¿a qué se sometía el Señor? Justamente se sometía a la voluntad de Dios, porque había un gran combate que, hermano, que luchar, y una gran batalla que ganar. Y su triunfo final fue en la cruz, cuando parecía que fue derrotado. ¿Vio? Porque parecía como que el diablo lo derrotó, lo llevó, lo acusó, lo juzgaron, lo condenaron, lo crucificaron. Y parecía ser que ahí justamente era la victoria de Satanás. Él hizo que todos griten, crucifícalen, 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 que lo crucifica. Quitemos el problema que tenemos sobre la tierra. Sin embargo, justamente fue en la cruz donde murió Jesús, donde se gritó la gran victoria. Cuando Jesús dijo, consumado es. Es decir, estaba diciendo, todas las cosas que se debía de llevar a cabo la hice. He llevado hasta el final todas las cosas. Padre, aquí estoy, Padre. He consumado todas las cosas. Entonces fue el grito de gran clamor en el cielo de victoria. Venció, venció, venció. En el cielo, allá arriba en el cielo. Por eso es que al tercer día Dios lo resucitó. La muerte no lo pudo retener. Dice que Él gustó la muerte por todos nosotros, para que nosotros nunca más gustemos nosotros la muerte. La muerte a nosotros ni nos va a tocar. No es la muerte que nos toca, sino la vida que viene a llevarnos. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, el escritor dice lo siguiente. Así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el temor de la muerte. No, vos tenés que vivir tu vida. Hacé todo lo que vos tengas que hacer porque después de esta vida no hay otro. Hacé lo que te venga al corazón, a la mente, al pensamiento. Entonces el diablo le carga el corazón. Después de esta vida no hay otra. Así que bueno, viví la vida ahora, disfrutá, emborrachate, robá, mata, mentí, hacé todo lo que vos quieras porque después de esta vida no hay otro. Entonces todos tenían temor. No, hay que vivir la vida. Yo tengo que vivir la vida. Pero cuando vino Cristo, la Biblia dice, hermano, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, aquel que, hermano, había permitido que en el huerto del Edén entre el pecado y por el pecado la muerte. Esto es el diablo. Entonces, ¿quién tenía el imperio? El diablo. Es decir, los hombres le tenían temor a la muerte. Pero la Biblia dice así, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos morimos y después se acabó el asunto, así que vamos a disfrutar todo ahora. Cuando Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, cuando vino Cristo, ¿qué es lo que hizo? Venció el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Y qué hizo con lo que hemos creído? Quitó la muerte para con nosotros. Por eso es la vida que viene a nosotros a llevarnos. ¿Y qué es lo que mostró? Sacó a luz la inmortalidad, que después de la muerte hay una vida, que después de la muerte para el hombre hay un juicio, que está establecido para los hombres que vivan una vez y mueran y después vayan a un juicio, que hay un trono blanco donde todos los hombres serán juzgados, que hay un trono blanco donde todos los hombres tendrán que dar cuenta de sí delante de Dios. Sacó a luz la vida. Cuando sacó a luz la vida, entonces mostró el camino y le dijo a todos: muchachos, no tengan temor, ¿sabe? Dios está allá arriba, pero yo soy el camino a Dios, el camino a la verdad y la vida. Yo soy. Entonces, ¿qué es lo que dice? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, y tuvo un gran combate. Pero usted imagínese, desde el huerto del Edén hasta el año 0 de Cristo, estamos en el año 2019, año 0 en el principio de Cristo, y de ahí para atrás, desde el huerto del Edén hasta la aparición y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte reinó, el diablo reinó, el pecado reinó. Es decir, todo el trabajo que ha hecho el diablo con toda la humanidad, usted lo mira en el huerto del Edén y era un hombre perfecto, justo, santo, perfecto en el huerto del Edén. Y de ahí en adelante empieza el hombre, hermano, en su decadencia, y va en decadencia, y va en decadencia hasta el día de hoy, y hacia el futuro usted ni sabe a la decadencia dónde va a ir. Entonces el hombre va en decadencia. ¿Por qué? Porque es una obra del diablo con que el diablo está trabajando en toda la humanidad, que trabajó desde un principio justamente no para que el hombre tenga gloria, sino para degradarlo. Entonces degrada a la mujer, y a la mujer, hermano, la hace una mujer de la vida. Degrada al hombre, y al hombre lo hace un afeminado. Degrada al joven, degrada al niño, degrada al anciano, degrada. Ese es el trabajo del diablo. Y lo ha estado haciendo hasta la aparición del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, el apóstol dice lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Quiere decir que todo su trabajo que hizo en la humanidad hasta la aparición de Cristo fue en decadencia del hombre y para que el hombre vaya hacia más abajo todavía. Por eso cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 1, usted va a encontrar, hermano, una radiografía de lo que es el hombre. ¿A qué tanta bajeza ha caído? Dios lo entregó en su mente, lo entregó en su espíritu, lo entregó en su carne. Está entregado, hermano, y hasta la saciedad, viciado de malicia y de maldad. Porque el diablo así apareció. Lo envolvió, lo engañó, lo sedujo y lo llevó siervo del pecado. Pero nosotros leímos, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Por eso Él llenó al hombre de pecado, pero cuando aparece Cristo y hay alguien que le cree y que le recibe como su Salvador, es desatado de toda la ligadura de pecado y Dios lo hace un hombre nuevo, justo, santo y perfecto. Entonces toda la vida, todos los hombres que han recibido a Jesús han sido desatados por el Señor y Dios le ha dado una vida nueva para que la vivan, una vida espiritual, una vida diferente a la que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque el diablo apareció justamente para eso. Para cambiar el pensamiento con que el diablo metió tantas cosas en la mente de los hombres, hermano, para cambiar todas esas cosas con que el diablo, hermano, escribió en sus corazones y en sus mentes, cosas que van en oposición, en contra de lo que Dios dice. Por eso cuando Jesús dejó a los discípulos en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Enséñenle las cosas que yo le he mandado. ¿Y qué es lo que le enseñó? La verdad según Dios. Entonces dice, enséñenle. ¿Por qué? Porque si ellos toman la verdad del Señor, toman las palabras que yo les doy y la guardan en su corazón, esta palabra los va a hacer verdaderamente libres del engaño con que el diablo tiene confundido y engañado a todo el mundo. Entonces, el que cree no solamente debe de creer, de ser bautizado, sino que también debe ser enseñado en los caminos de Dios. No es suficiente recibir a Jesús como Salvador y ya está. No es suficiente. Es el primer paso, pero después tiene que ir rumbo a una perfección, a recibir la instrucción para ser verdaderamente libre. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, nosotros conocemos lo que es la gracia del Señor. Que la gracia de Dios vino para darnos salvación a todo aquel que cree. Nosotros sabemos que por gracia nosotros somos salvos, que no somos salvos por lo que nosotros hacemos o hemos hecho o podremos hacer, sino que nuestra salvación tiene que ver, hermano, con el justo precio que pagó Cristo para nuestra salvación. Él cumplió toda la ley por nosotros, de tal manera que su justicia a nosotros nos es imputada y Dios a nosotros nos ve como si nunca hubiésemos pecado o como si nunca fuésemos a pecar. Así nos ve el Señor. Pero ahora Dios envía su palabra y nos envía instrucción para que seamos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Por eso Jesús dijo, enséñenle. No solamente que se bauticen, es importante que se bauticen, pero ahora también enséñenle las cosas que ellos tienen que saber de Dios. Enséñenle las cosas que os he mandado, porque el diablo metió en el corazón de ellos tantas equivocaciones y tantos errores que es necesario que ahora Dios escriba en el corazón de ellos. Así que enséñenle las cosas que yo os he mandado. Cuando nosotros leemos Tito, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ve? Esto es lo que acabamos de decir. ¿Ve? ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios? Para salvación a todos los hombres. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador, este es salvo, porque la justicia del Señor viene sobre de él.
Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos. Entonces, no solamente la gracia nos salva, sino que nos enseña. ¿Por qué no tiene que enseñar? Por el error con que el diablo indujo al mundo y nosotros estábamos en el mundo. Él nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a su luz y ahora nos enseña la manera y la forma como tenemos que vivir según Dios y no según los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está, ¿ves? Entonces, la gracia de Dios no solamente salva, sino que la gracia del Señor enseña. ¿Y qué es lo que enseña? Que renunciamos a lo que el diablo ha metido y ha grabado en nuestro corazón cuando no teníamos a Cristo. Ahora nosotros hemos conocido la verdad. La verdad está en Jesús. Y habiendo conocido la verdad, ahora debemos obedecer a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia para que seamos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Sobria es alguien que no se emborracha, es decir, nada lo marea. No hay una cosa, el dinero no lo marea, tiene sus ojos puestos en Jesús. Las comodidades no lo marea, tiene sus ojos puestos en las cosas que son de arriba. Los bienes temporales no lo marea, él es sobrio para con el Señor. Vivamos en este siglo sobria, justa, correctamente, según Dios, y piadosamente. Que haya en nuestro corazón bondadoso y generoso para con todos los hombres como lo es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? Nos salva y la gracia también nos enseña. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo sigue guiándonos justamente para ser verdaderamente libres y dice así, verso 17 del capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todo lo opuesto a lo que el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir enseñó a todos los hombres. Entonces, el que vino a hurtar, matar y destruir, vino a hacer que todos los hombres hagan todo lo que les desagrada a Dios. Pero el que vino para que tengamos vida y vida en abundancia, ahora nos salvó, nos regeneró por su Espíritu Santo y ahora nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios. Esto es a los que han creído y aman al Señor con todo su corazón. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, hermanos amados, vivamos la vida del cielo, del Señor. La vida que Él nos dio, vivámoslo. Y despojado del viejo hombre, hagamos lo que le agrada al Señor. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Nos ponemos de pie para agradecer a Dios
y orar delante de Él por su bondad y su misericordia para con nosotros. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque el ladrón vino a hurtar, pero tú has venido para que tengamos vida. Gracias porque tu palabra un día, Señor, nos fue hablada y tu palabra entró en nuestro corazón por nuestro oído y depositaste fe. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Nos sacaste de la tribulación y de la angustia y pusiste paz en nuestro corazón y regocijo espiritual en nuestras almas. Gracias, Señor, porque destruiste al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Padre, gracias, muchas gracias, Padre, por tan grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.